Bienvenidos de nuevo a este rincón donde desmenuzamos los dramas, los romances y las pasiones que hacen vibrar nuestros corazones en cada producción otomana que nos atrapa. Hoy nos adentraremos en un terreno que nos apasiona sobremanera, los triángulos amorosos explosivos. Sí, esos en los que el amor, la pasión desenfrenada y el drama se entrelazan de una forma que nos deja pegados a la pantalla, incapaces de pestañear siquiera. Vamos a explorar esos momentos cruciales en los que un romance aparentemente sólido se tambalea, cuando un tercer personaje entra en escena para agitarlo todo, creando tensiones que estallan como fuegos artificiales en mil pedazos de emociones. Y como seguramente ya habrán notado en el título, hoy abordaremos un caso que ha encendido las redes y los corazones de los fans, la posibilidad latente de que Kerem abandone a Hande por Melissa. Pero, calma, corazones impacientes. No nos precipitemos, vamos a analizar cada detalle, cada matiz de este y otros romances complicados que nos han tenido al borde del colapso nervioso. Si como nosotros son adictos a las series turcas y a los dramas intensos que nos hacen soltar lágrimas y suspiros por igual, este es su lugar. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sobre todo, preparen sus palomitas porque hoy nos espera un recorrido cargado de emociones fuertes. Que comience la función. Comencemos por la pregunta que resuena en los grupos de fans y en cada conversación sobre series turcas: ¿de verdad es posible que Kerem abandone a Hande? Para entender la magnitud de esta interrogante, tenemos que adentrarnos en el universo de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en algunos territorios. Esta serie nos regaló la historia de amor entre Eda y LDZ, interpretada con una gracia y una pasión desbordante por la talentosa Hande Erçel, y Serkan Bolat, magistralmente encarnado por el carismático Kerem Bürsin. La química que emanaba de la pantalla era, sencillamente electrizante, capaz de cautivarnos con cada mirada, cada roce, cada tensión que se palpaba en el aire y cada reconciliación que nos hacía suspirar de alivio. La serie, que se atreve a mezclar la comedia romántica con dosis generosas de drama, nos cuenta la historia de cómo Eda, una joven florista con una beca universitaria truncada, se ve obligada a fingir un compromiso con el exitoso y aparentemente frío arquitecto Serkan Bolat. Lo que inicialmente comienza como un acuerdo por conveniencia, un mero intercambio de favores, pronto se transforma en una relación apasionada, intensa y llena de obstáculos, como toda buena historia de amor que se precie de serlo. Los guionistas nos llevaron por un vaivén de emociones, desde las risas más espontáneas hasta las lágrimas más amargas, y nos hicieron creer en la magia del amor, incluso en las circunstancias más improbables. Pero, ¿dónde encaja Melissa en todo este entramado amoroso? Pues bien, Melissa es un personaje que no existió en la primera etapa de la serie. Su llegada se produjo en la segunda temporada, cuando la historia ya había alcanzado un punto álgido y necesitaba un nuevo impulso dramático. Vemos cómo la trama se complica aún más con la aparición de nuevos personajes, entre ellos Melissa, la hija de un importante socio de Serkan, que comienza a sentir una atracción palpable hacia él. A partir de este momento, las cosas se ponen más que interesantes y el triángulo amoroso se convierte en un auténtico campo de minas, sembrado de inseguridades, celos y dudas existenciales. La llegada de Melissa genera una ola de inseguridades en Eda, que ve peligrar su relación con Serkan, y pone a prueba la fortaleza de los sentimientos de él. De hecho, aunque nunca llegamos a ver a Kerem abandonando completamente a Hande por Melissa, como algunos titulares exagerados nos hicieron creer, este personaje ejerce una influencia poderosa en la historia, y la tensión se palpa en cada escena en la que aparece. El dilema de Serkan, atrapado entre la pasión que siente por Eda y la novedad que Melissa representa, nos mantuvo con el corazón en un puño, mordiéndonos las uñas en cada episodio. Los guionistas jugaron magistralmente con nuestras emociones, haciéndonos dudar por momentos del futuro de esta pareja que habíamos abrazado como si fuera parte de nuestra propia familia. Senkalkapm es un ejemplo perfecto de cómo una serie puede generar una auténtica adicción, gracias a sus personajes carismáticos, su ritmo ágil y dinámico y por supuesto, sus triángulos amorosos que nos mantenían al borde del asiento. La química arrolladora entre Kerem y Hande fue tal que incluso logró traspasar la pantalla, dando lugar a un romance en la vida real que hizo vibrar a todos los fans y demostrando que a veces, la ficción puede convertirse en una dulce realidad. Sin embargo, la vida real, como una buena telenovela, también tuvo sus altibajos, lo que generó aún más interés en el desenlace de la historia en la serie. Pero no se crean que el de Senkalkapm es el único triángulo amoroso explosivo que las series turcas nos han regalado.
Ni mucho menos. Vamos a viajar a otro universo dramático, concretamente al de Karasevda, o Amor Eterno, una historia que nos rompió el corazón a más de uno y que nos dejó una marca imborrable. En esta serie conocemos a Kemal Soydere, interpretado con una intensidad conmovedora por el talentoso Burak Özçivit, un joven de clase humilde, de corazón noble y principios inquebrantables, que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, protagonizada por la bellísima y carismática Neslihan Atagul, una chica de clase alta, de espíritu libre y alma sensible. Como suele ocurrir en los dramas turcos, el destino y las convenciones sociales parecen confabularse en su contra, creando un laberinto de obstáculos que parecen imposibles de sortear. Cuando el padre de Nihan cae en una grave crisis financiera, se ve obligada a casarse con el adinerado, obsesivo y manipulador Emir Kozcuoglu, un hombre dispuesto a todo para tenerla a su lado y convertirla en su trofeo personal. Y es precisamente aquí donde se forma un triángulo amoroso que marcará el rumbo de la historia, sembrando el camino de dolor, venganza y sacrificio. Emir, interpretado con una maldad magnética y un carisma oscuro por el brillante Kaan Urgankolu, se convierte en el antagonista perfecto, el obstáculo que separa a Kemal y Nihan, no solo físicamente sino también a nivel emocional. La serie nos muestra el sufrimiento de Kemal, que se niega a renunciar a su amor por Nihan, y el de Nihan, atrapada en un matrimonio sin amor, sometida al chantaje emocional y las manipulaciones de Emir. La pasión, la venganza y el odio se entrelazan en una trama que nos mantuvo pegados a la pantalla, sin poder despegarnos ni un solo instante. Karasevda es un claro ejemplo de cómo un triángulo amoroso bien construido puede añadir dimensión, profundidad y complejidad a una historia, generando altas dosis de drama, tensión e incertidumbre que nos mantenían en un constante estado de angustia. La serie se caracteriza por su producción impecable, su fotografía exquisita y las actuaciones conmovedoras de sus protagonistas, que nos hacían sentir su dolor como si fuera el nuestro. Además, la química palpable entre Burak y Neslihan hizo que nos enamoráramos aún más de esta trágica historia de amor, que nos recordaba que a veces el amor no es suficiente para vencer las barreras del destino. Es una serie que, sin duda, te hará reflexionar sobre los límites del amor, la fuerza de las convenciones sociales y el peso de las decisiones que tomamos. Y si hablamos de triángulos amorosos que nos dejaron sin aliento y con el corazón en la garganta, no podemos pasar por alto la serie Kukur o El Pozo. Esta producción, que combina acción trepidante, drama familiar desgarrador y romance apasionado, nos presenta la historia de la familia Koval, una poderosa mafia que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. En este entorno hostil y lleno de intrigas, conocemos a Yamak Koval, interpretado con una intensidad salvaje por el talentoso Aras Bulut İnemli, un joven que prefiere llevar una vida bohemia, lejos de los turbios negocios familiares y las responsabilidades del clan. Sin embargo, como es habitual en las historias épicas, las circunstancias lo obligan a regresar a Kukur y tomar el control del barrio, asumiendo el peso del legado familiar y enfrentándose a los enemigos que acechan en cada esquina. Y es precisamente aquí, en este laberinto de violencia y lealtad, donde conoce a Sena Koval, interpretada por la bellísima y enigmática Dilan Cizekdeniz, una joven de pasado misterioso que se cruza en el camino de Yamak y lo enamora perdidamente, despertando en él una llama de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, en esta historia, la tercera en discordia no es otra persona, sino la misma familia de Yamak, con sus normas estrictas, sus lealtades inquebrantables y sus conflictos de poder. Los constantes enfrentamientos entre los miembros del clan, las luchas por el control del barrio y las traiciones internas pondrán en peligro su relación con Sena, generando un triángulo amoroso muy particular y complejo. El amor entre Yamak y Sena se ve constantemente amenazado por las decisiones y los intereses de su familia, que lo arrastran a un torbellino de violencia y lealtad. Aunque no existe una tercera persona que interfiera directamente en su relación, la lucha de poder dentro de Kukur, el peso del legado familiar y las decisiones de sus allegados los ponen en un tira y afloja constante, creando una tensión que hace que cada capítulo sea una bomba de emociones. Kukur es mucho más que una serie de mafias, es un drama familiar con tintes románticos, dosis generosas de acción y reflexiones profundas sobre la lealtad, la traición y la capacidad del ser humano para luchar por sus ideales, incluso en los lugares más oscuros. La producción es de primer nivel, las escenas de acción son espectaculares y las actuaciones del elenco son impecables. Kukur es una serie que te enganchará desde el primer minuto y te hará vibrar con cada una de sus tramas. Y para finalizar nuestra exploración de triángulos amorosos explosivos, vamos a hablar de Zalim Istambul, o Ciudad Cruel. Esta serie nos transporta a la vibrante Estambul,
donde se cruzan los destinos de dos familias de mundos opuestos, los Yılmaz, una familia humilde proveniente de la zona rural, y los Karakay, una familia rica y poderosa que vive en una lujosa mansión y que se esconde tras una fachada de perfección. La historia comienza cuando Seher Yılmaz, una madre coraje que lo ha sacrificado todo por sus hijos, decide mudarse a Estambul con la esperanza de encontrar un futuro mejor para su familia. Es así como conoce a los Karakay, y los destinos de ambas familias se entrelazan de manera inesperada, dando lugar a una serie de eventos que pondrán a prueba sus valores y sus convicciones. En esta serie el triángulo amoroso se forma entre Cemre Yılmaz, una de las hijas de Seher, interpretada con una sensibilidad conmovedora por la talentosa Sera Kutlubey, y Nedim Karakay, el hijo postrado en silla de ruedas de la familia Karakay, interpretado por el versátil Berker Güven, y su hermano Cenk Karakay, representado por el carismático Ozan Dolunay. Cemre y Nedim desarrollan un vínculo especial y profundo, a pesar de las limitaciones de Nedim y las complicaciones de su entorno. Por su parte, Cenk, quien en un principio ve a Cemre como una intrusa en su mundo, comienza a sentirse atraído por su valentía y su espíritu rebelde. La situación se complica aún más con las manipulaciones, los secretos familiares y las ambiciones ocultas, que crean un ambiente de tensión constante que nos mantenía pegados a la pantalla, intentando descifrar los giros inesperados de la trama. Zalim Istanbul es una serie que nos muestra los contrastes sociales, el poder de la ambición y las devastadoras consecuencias de las decisiones equivocadas. Los personajes están muy bien construidos y las actuaciones son muy convincentes, haciendo que nos identifiquemos con sus dramas y sus luchas. La trama está llena de giros inesperados que nos mantienen enganchados a la pantalla, y el triángulo amoroso entre Cemre, Nedim y Cenk nos hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor, la lealtad y el sacrificio. Es una serie muy recomendable si buscas una historia con personajes complejos, un drama familiar intenso y una trama que no te dé un respiro. Y así, llegamos al final de este vídeo donde hemos explorado algunos de los triángulos amorosos más explosivos de las series turcas. Hemos visto cómo el amor, la pasión, los celos, las intrigas y las ambiciones se entrelazan para crear historias que nos atrapan desde el primer minuto y nos dejan una huella imborrable en el corazón. Hemos hablado de la química arrolladora entre Kerem y Hande, del trágico amor entre Kemal y Nihan, de los conflictos familiares en Kukur, y de las complejas relaciones en Zalim Istanbul. Cada una de estas series nos ha dejado una huella imborrable, y cada triángulo amoroso nos ha hecho vibrar y sufrir al mismo tiempo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que se hayan animado a ver alguna de las series que hemos mencionado. Recuerden que este es solo un pequeño ejemplo de la gran cantidad de dramas y romances que nos ofrecen las series turcas, un universo inagotable de emociones y pasiones. Me encantaría saber qué piensan de los triángulos amorosos que hemos analizado, si hay alguna serie que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional y por acompañarnos en cada vídeo. Los invito a darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que las pasiones turcas sigan encendiendo sus corazones.